Después de muchos años de vender las propiedades más importantes de Menorca, he vendido islas, grandes fincas, casas históricas, palacetes. Todavía me sorprendo, me emociono con algunas propiedades nuevas, como esta que traemos en exclusiva. Se trata de una finca de más de 40.000 metros de terreno, con algo más de 1.200 metros construidos, una gran casa con licencia turística que se explota a modo de pequeño hotel, que tiene todo el tipo de lujos y confort y de detalles que podéis imaginar. Además tiene una casa independiente, totalmente completa, para el guardés y su familia que cuidan de la finca, e incluso una pequeña construcción para el payés o el jardinero que cuida de las tierras. Como veréis, se trata de una propiedad que me ha emocionado por el nivel de acabado, la calidad, la cantidad de detalles, el mimo con que se ha construido y se ha cuidado todo hasta hoy. Una vez hemos entrado en la finca y atravesado el muro principal, después de unos cientos de metros llegamos a otra entrada con estas columnas. Como veis, hay una puerta de hierro forjado imponente y a la que nos lleva esta amplia calzada, y lo que sorprende más de la propiedad es la calidad de las construcciones, sobre todo lo que es el trabajo de mampostería. Como veis, estos muros son muy altos, están muy bien construidos, con acabados magníficos. Esta parte de arriba es lo que se llama en Menorca esquena d'ase, es espalda de burro, no sé si tiene mucho sentido en castellano, en español, y como veis es un trabajo realmente concienzudo, muy bien acabado. Las columnas, por ejemplo, son de piedra de marés y, en definitiva, tienes esa sensación de obra monumental, de grandes acabados. Si vemos estas divisiones también entre los diferentes segmentos de muro, pintadas en blanco, que normalmente suelen ser bloques de marés. La verdad es que es un trabajo exquisito, de lo mejorcito que se puede encontrar. Dentro de la misma finca encontramos zonas muy diferentes atmósferas. Aquí tenemos, por ejemplo, un bosque de encinas. Tenéis que entender que estos árboles son centenarios, algunos que tienen el tronco muy grueso pueden llegar a tener más de 300 años de edad. Estar aquí debajo de la sombra, sobre todo en verano, es muy agradable, la sombra que producen estos grandes árboles autóctonos de la isla. La verdad es que transmiten una energía especial. Esta es otra zona separada, como podéis ver, con su pared menorquina, su pared seca. De noche hay mucha iluminación empotrada, que crea una atmósfera muy bonita. Y esta parte de aquí también es un bosque de encinas, pero que se mantiene de una forma, digamos, más natural, más salvaje. Aquí se deja estos árboles crecer a sus anchas. Como veis, hay muchos árboles recién plantados para que esta masa forestal vaya creciendo dentro de la finca. Estas grandes encinas que nos proporcionan esta magnífica sombra dan paso a una zona de olivos. Gracias a estos olivos se produce un aceite que es exclusivo de esta finca. Como veis, están perfectamente alineados y está todo muy cuidado. La verdad es que está todo impecable. Aquí, por ejemplo, tenemos árboles frutales en esta parcela. Aquí, como veis, hay un limonero y la verdad es que la finca tiene absolutamente de todo. Esto, por ejemplo, es la camamila de Menorca, es muy popular, se hacen infusiones, es muy buena medicinalmente hablando, muy apreciada, florece por San Juan en primavera y es una planta totalmente autóctona, como digo, muy apreciada. Sorprende la meticulosidad
con la que se han llevado a cabo todos los trabajos de mampostería. El jardín está inmaculado, la verdad que el mantenimiento de esta propiedad es uno de los mejores que he visto. Aquí, por ejemplo, constantemente van apareciendo pequeñas construcciones, motivos interesantes, ornamentos. Aquí tenemos un homenaje a las antiguas barracas, que son construcciones para cobijar al ganado, muy antiguas que tenemos en Menorca, con varios cientos de años de antigüedad. Esta es más moderna, pero es un verdadero homenaje porque se ha construido con la misma técnica constructiva de mampostería. Es algo parecido a las paredes menorquinas, las paredes secas. Como veis, es una forma tipo torre y tiene 5 pisos. Otra construcción menor muy interesante es esta galería construida con marés. Es realmente una construcción semisótano, súper interesante. Realmente es una bodega, tiene una bóveda de cañón, todo construido en marés, la piedra de Menorca, de la que hablo siempre. Como veis, se nota aquí el cincel en las piedras, y es un espacio realmente que nos da, nos brinda muchas posibilidades. Cuando llegamos a la casa principal nos sorprende todo este gran espacio. Es espectacular esta gran terraza que dirige la mirada al centro, a esta gran piscina que tiene un motor contracorriente para poder practicar natación. Como veis, todo el estilo es muy mediterráneo, con las cubiertas inclinadas, con teja árabe. Está perfectamente simétrico. La verdad es que es una gran zona de terraza tipo patio y es muy llamativo. Solo en este lateral tenemos 5 habitaciones con su propio acceso. Como veis, miran hacia la piscina, y vamos a visitar una por dentro para no alargar el vídeo. Vamos a ver lo que nos ofrece. Son habitaciones muy confortables, disponen de todas las comodidades, suelo de calefacción radiante, climatización por sistema de splits, aire caliente, aire frío. Se agradece muchísimo el aire acondicionado en verano, sobre todo estos últimos años que de alguna forma las temperaturas son cada vez más altas. Son habitaciones luminosas, con estas puertas con cristalera. Un baño amplio con doble seno en el lavabo, ducha con bañera. Como veis, hay un gran frontal todo de armarios, es madera maciza, y todas las habitaciones nos dan la sensación de estar en el campo gracias a estas cristaleras. Estas son zonas comunes de la casa. Esta es la zona de comedor con salón. Como veis, en este gran espacio común se divide el espacio en diferentes zonas. Aquí tenemos barbacoa, con cocina, horno. Como veis, es todo muy rústico por el tipo de acabados, y hay mucho espacio. La verdad es que es todo un espacio diáfano, solo separado por estas columnas con arcos. Y de nuevo tenemos esa sensación de estar en el interior, pero al mismo tiempo tenemos el campo que nos rodea continuamente. Aquí tenemos una pequeña muestra de productos producidos aquí en la misma finca. Tienen su propio aceite, un aceite de oliva de gran prestigio y calidad, producido aquí con olivas de la finca. Y esta bolsita, esto es camamilla, lo que hemos visto antes, las plantas que tienen, la producción propia de manzanilla de Menorca.
que también es muy prestigiosa y, como decía antes, muy valorada. Son producciones pequeñas, pero de gran calidad y muy exclusivas. Continuamos en las zonas comunes. Este pasillo nos lleva a la sala de cine. Como veis, en las paredes hay muchísimas obras de arte muy interesantes. En otra ocasión, cuando tenga tiempo, os explicaré que soy coleccionista de arte. Estos temas me chiflan, me encantan. Por ejemplo, este tipo de obras, que es una mezcla como de arte expresionista, naif, así como también de cómic. Muy interesante este artista. Fijaros aquí cuántas obras son obras originales del mismo artista. Y aquí todavía tenemos más. Todo este corredor, todo este pasillo. Y aquí tenemos lo que habíamos comentado, la sala para ver cine. Tenemos cortinas eléctricas para modular la cantidad de luz que queremos y poder disfrutar aquí de sesiones de cine. Como veis, es un espacio diáfano, grande, es una gran galería llena de cristaleras. Un espacio muy amplio. Son varios los salones, las salas, son muchas salas conectadas, repletas de obras de arte, esculturas, cuadros. La verdad es que es muy interesante. Y aquí nos encontramos, por ejemplo, esta gran chimenea con acabados de piedra natural, de nuevo el marés de la isla. Como veis, hay diferentes tonos. Atención a esto porque es muy importante. La gente piensa que el marés de Menorca, que lo he mostrado en muchos vídeos, solo es de color blanco. No es correcto. Podemos encontrar diferentes tonos de marés dependiendo de las vetas, y hay tonos rojizos, rosados, de blanco más puro, grisáceo. Realmente hay un abanico de colores bastante importante, aunque el que estamos acostumbrados a ver siempre en las casas es el marés tradicional con un tono blanquecino, entre amarillo y blanquecino, dependiendo de la dureza. De nuevo, muchas obras de arte. Aquí tenemos cuadros muy interesantes de diferentes épocas. Básicamente es arte contemporáneo, arte moderno. El arte contemporáneo siempre es a partir del siglo XX hasta nuestros días. Como veis, se trata de un gran espacio diáfano, muy luminoso y unas estancias realmente muy agradables. ¿Y qué más tenemos? La verdad es que hay tantos espacios que ya no recuerdo lo que tenía que enseñar. Aquí tenemos la cocina. Como veis, es una cocina completa, muy luminosa. Tenemos, gracias a estas puertas con cristales, tenemos luz que llega de todas partes. Y como he repetido varias veces en este vídeo, en el interior de esta casa tenemos la sensación de estar en el campo, en el exterior, gracias a estas puertas con paneles de cristal. Para que veáis que se trata de una cocina muy completa para una gran casa como esta. Tenemos aquí zona de economato, office, y aquí tenemos una bodega también. Una bodega con la temperatura adecuada para guardar todos estos vinos. Desde aquí veo el Clicquot, que es un champán francés que me encanta. Y aquí viene el plato fuerte de la casa. Una gran suite en la planta piso, una enorme suite con infinidad de comodidades, de detalles que vamos a ver ahora. Y aquí, como veis, se trata de un gran espacio diáfano. De nuevo, espacios abiertos, espacios generosos. Podemos acceder de dos formas, o por el interior a través de esta escalera de caracol, o desde el exterior como he hecho yo. Como veis, tenemos las mismas comodidades que en toda la casa. Climatización por conductos, suelo radiante, no hay que olvidarlo, mucha iluminación empotrada. Aquí tenemos un cuarto de baño completo, de tamaño muy generoso,
muy luminoso. Vemos el campo desde aquí y tenemos una bañera tipo jacuzzi, tipo spa. Hay muchas cosas de decoración en esta casa que me encantan. Aquí estos dos caballos, por ejemplo, rescatados de un antiguo tío vivo, de un carrusel. Y volviendo al tema de la casa, de la distribución, aquí tenemos esta gran columna de madera que separa esta zona dormitorio de la zona de gimnasio y también vestidor. No, vestidor, tenemos un vestidor aparte, me equivoco. Como veis, es muy espacioso. Tenemos todo un gran frontal de armarios, lo cual se agradece mucho. Tenemos armarios por todas partes, muy amplio. Y aquí tenemos otro cuarto de baño completo, esta vez con ducha. Como veis, también muy espacioso. Tenemos dos cuartos de baño en esta suite principal de la casa. Y finalmente, aquí tenemos la zona escritorio, la zona despacho, como veis, con un ordenador, estanterías. La verdad es que es todo muy práctico. Es una casa para vivir, para utilizarla, con elementos de diseño, pero muy práctica. Y aquí tenemos todo un gran vestidor, perfecto para las señoras, sobre todo, que siempre necesitan algo más de espacio que nosotros. Elementos domóticos. Tras estos paneles aparece y podemos esconder el televisor. Un elemento domótico muy vanguardista para la época en que se construyó esta casa, años 80. Pensad que ahora es más frecuente encontrar esta tecnología, pero en aquella época no lo era. También tenemos cortinas eléctricas. Como veis, otro elemento que se agradece mucho, que nos proporciona pues más calidad de vida, modular la cantidad de luz que dejamos pasar a través de puertas y ventanas. Y aquí tenemos un elemento de gran lujo, un baño turco. Aquí nos podemos dar un baño de vapor con agua caliente, agua fría, para limpiar nuestro cuerpo y relajarnos. Como veis, estas son unas instalaciones muy completas que vamos a encontrar en pocas casas que estén en venta. Hemos tenido la oportunidad de visitar una finca espectacular. Tiene de todo, empezando por privacidad. A nivel de instalaciones es inmejorable, es imbatible. Tiene desde una pista de tenis, una gran piscina, pistas para todo tipo de actividades, desde petanca hasta jardines, diferentes zonas con diferentes ambientes. Tenemos campo de olivos, produce su propio aceite. Tenemos huerto ecológico, huerto con árboles frutales. Además, tiene la casa principal con todo tipo de nivel de lujo y confort, hasta baño turco, climatización, también tenemos aire acondicionado, calefacción en el suelo. La casa tiene 6 habitaciones, 7 cuartos de baño, pero además hay otra casa independiente para el guardés y su familia, para las personas que cuidan de la finca, otra construcción menor para el campesino o el payés que cuida de los terrenos. En fin, es difícil recordar todas las características de esta propiedad. Lo mejor es ver el vídeo paso a paso. Se trata de una gran propiedad con mucha privacidad, en un sitio muy bonito, en la zona de Ciudadela, en la isla de Menorca, que te hemos presentado en exclusiva para ti. Y si quieres seguir recibiendo información, ser el primero en ver las mejores propiedades de la isla de Menorca, suscríbete y hasta el próximo vídeo. Y esta puerta, esta se nos había escapado, otra puerta más. Ah, esta es la puerta, digamos, de servicio para el jardinero y todo eso. Vale. Fíjate desde aquí la toma, si haces una toma desde aquí, mira los muros, la altura,
2 metros de muro. Esto no lo encontramos en casi ninguna finca. Aquí el trabajo de paredes es monumental. Me parece casi una obra egipcia esto, ¿eh? Está genial. Además, mira qué entrada más amplia. Si es que puedes entrar con el vehículo más grande del mundo, ¿eh?